Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículos 20 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que están encinta o criando aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra, y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a ocurrir estas cosas, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La comunidad a la cual le escribe el evangelista Lucas experimentó el trauma de la destrucción de Jerusalén y también del templo por parte del ocupante romano. Ante las desgracias del poder del mal, el Evangelio trata de comunicar sentido a los creyentes, para que no se sientan aplastados, para que puedan integrar cada incidente en una historia mucho más global y con sentido espiritual. ¿Cuál es entonces la palabra que Dios pronuncia sobre estos eventos dramáticos? En la historia, cada vez que se han desatado los poderes del mal, ha surgido entre la gente la idea del fin del mundo y del juicio de Dios sobre él. Por ejemplo, el profeta Sofonías, en el capítulo 1, versículos 14 al 18, había predicado de esta manera: cercano está el gran día de Yahvé, el día del Señor, día de ira, de angustia, de ruina y exterminio, día de gritos de guerra sobre las ciudades fortificadas, porque los hombres han pecado contra el Señor. Pues en la enseñanza de Jesús vemos el eco de las palabras proféticas antiguas, entre estas también la de Sofonías. Jesús relee la historia a la luz de la palabra profética, y por eso en el texto que acabamos de proclamar, en el capítulo 21, versículo 22 de Lucas, Jesús dice: aquellos serán en verdad días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Y claro, cuando uno escucha esta frase, serán días de venganza, o a uno como que le da algo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que aclarar que la venganza para Jesús se convirtió en lágrimas y en tiempo de la misericordia. Así lo vemos ya desde su discurso en Nazaret, cuando empieza su ministerio. Cuando leyó al profeta Isaías, Jesús
se detuvo, aquel famoso texto que todos recordamos: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Ese texto decía: y anunciaron la venganza del Señor. Y Jesús no leyó esa frase, se detuvo antes, y más bien subrayó la frase: y anunciar el día de la gracia del Señor, que es el tiempo de la misericordia. Para Jesús la venganza se convirtió incluso en lágrimas. En lágrimas. En el texto de Lucas 13, 34 al 35, cuando los fariseos aparecen en medio del camino de Jesús que va a Jerusalén y le dicen que se esconda porque Herodes lo quiere matar, Jesús responde fuerte, pero luego dice que no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y dice enseguida: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, y tú no has querido? Pues bien, he aquí que tu casa quedará abandonada. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, se detiene en el monte de los olivos y llora sobre la ciudad santa. Le duele la desgracia que viene sobre la ciudad y que la ciudad misma se la ha buscado. Entonces Jesús propone una lectura realista que resalta la responsabilidad humana ante las cosas que pasan, la sed de poder y la gloria ilimitada del poder romano, por una parte, y el endurecimiento del corazón por parte de los líderes religiosos en Jerusalén, por la otra. Estos personajes que se dejaron enajenar. Esto no podía conducir sino a un desastre de la ciudad y a un desastre nacional. Aquellos que eligen caminos equivocados, y desde el punto de vista religioso los llamamos pecaminosos, luego pagan las consecuencias. En el libro del Deuteronomio, la Escritura narra a un Dios lleno de pasión amorosa por la vida y la felicidad de todos los seres humanos. Recuerdan ustedes un texto que aquí hemos explicado antes, Deuteronomio 30, 19 al 20. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, amando al Señor tu Dios, obedeciendo su voz y manteniéndote en unión con Él. Y esta perspectiva ya de Dios, narrada también en la Escritura, es la que importa. El juicio de Dios en Jesús se convierte en llanto y en sufrimiento por los más vulnerables, los que más sufren y pagan las consecuencias ante las catástrofes, que son las guerras, la destrucción y el odio. Y miren ustedes cómo en este Evangelio de hoy, Jesús inmediatamente piensa en las mujeres embarazadas y en las que están amamantando sus criaturitas. Evidentemente, estas mujeres son las más expuestas, pero también aquellas que más se han dedicado a cuidar la vida que nace, la vida que está germinando, pero en medio de una mayor fragilidad. Las madres que se ocupan de la vida futura que está en riesgo. Pues la mujer embarazada, la mujer que amamanta, se convierte en el primer objetivo de aquellos que eligen los caminos de la muerte y que parecieran sentirse libres para poder decidir sobre la vida de todos, comenzando por los más indefensos, sembrando miedos, angustias, amenazas y exterminio según su propio parecer. ¿Y dónde encontramos esperanza en esta descripción angustiosa pero realista que encontramos en la enseñanza de Jesús en este día? Pues la esperanza está en el juicio de Dios, un Dios que no puede evitar nuestros errores, porque nosotros no estamos controlados por Dios, no somos sus robots ni sus máquinas, somos creados a su imagen y semejanza y por lo tanto libres. Dios no puede evitar las elecciones humanas, o peor, las inhumanas.
Pero en la fe sabemos que el reino de Dios está entre nosotros, en la presencia del Hijo del Hombre que ha venido a visitarnos. Contemplándolo en la cruz, entendemos que vino a compartir nuestro sufrimiento, en lugar de realizar un juicio terrible a imagen de la violencia humana. Su juicio es liberador. Es liberador porque es de amor y de misericordia para todos los que aceptan recibirla. Y es de esta manera como hoy Jesús en el Evangelio, con mucha claridad, con mucha fuerza, nos invita a levantar la cabeza, con la fe de que nuestra liberación del pecado está cerca, gracias a Él. Y entonces, lo que a primera vista podría parecer un mensaje catastrófico, en realidad es una palabra de esperanza. Hay que leer con cuidado ese Evangelio de hoy. Es una palabra de esperanza, un consuelo, una exhortación a la vigilancia espiritual. La enseñanza de Jesús se mueve entre la narrativa de lo que se destruye, pero también de aquello que se reconstruye, entre lo que pasa y lo que queda, entre lo que muere y lo que se renueva. Esta tercera parte del discurso escatológico de Lucas 21, como hemos visto, requiere una decodificación y una actualización. No hay que leerlo superficialmente. Por eso, cuidado con buscar coincidencias así puntuales entre lo que Jesús dice ahí y lo que está ocurriendo en este momento en la historia, ya que los signos a los que Jesús se refiere son transversales a todas las generaciones de la historia. No son predicciones puntuales de todo lo que tiene que ocurrir. Eso es una lectura fundamentalista. Hay gente que dice, padre, pero mire, que aquí dice, mire, tal cual lo que el Señor dijo está pasando en este momento. Dice, sí y no. Sí, porque Jesús habló de la historia y de sus catástrofes de manera genérica, pero no en forma de una narrativa, de una predicción puntual. ¿Qué está detrás de esta parte del discurso de Jesús? Hay un riesgo, y es la absolutización del momento presente que puede hacer perder de vista otro horizonte. Y esa era probablemente la comunidad de la situación de la comunidad lucana, que me refería hoy al comienzo. Esta comunidad estaba tan enfocada en sus problemas, en las noticias tremendas de cada día, como la destrucción del templo de Jerusalén y la promesa del retorno del Señor, que parecía que nunca llegaba en realidad lo nuevo. Y se confundían con tantas explicaciones que les daban, que comenzaron a perder la posibilidad de leer las cosas que estaban ocurriendo desde otra perspectiva, digámoslo así, con una mirada superior, y no simplemente puntual, contingente. ¿Saben una cosa? Cuando uno se asusta, tiende a encogerse y a volverse miope, con la mirada reducida, sin darse la posibilidad de imaginar y de esperar un futuro, porque no logra dar un sentido al aquí y al ahora. Por eso, la angustia, el miedo, la ansiedad, son compañeras habituales de nuestros días. Cuando algo externo a uno ocurre, cuando se estremecen las certezas que parecían consolidadas y sobre las que habíamos puesto nuestra seguridad y vemos que ya no están. Lo que sabemos es que va a venir algo nuevo. Esto es lo que sabemos. Cuando todo se estremece, uno tiende a oponer resistencia, peros, a todo lo que no está a la medida de nuestras expectativas. Y de esta manera pues se nos esfuma la esperanza. Y es precisamente en este punto donde resuena con potencia la última palabra del Evangelio de hoy que ya he citado. Es una palabra de esperanza. Lucas 21-28. Cuando comiencen a ocurrir estas cosas, pónganse de pie y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Ojalá podamos masticar más
esta palabra de Jesús. Es fuerte. Son palabras que se meten en el corazón, sobre todo en los corazones angustiados, para darnos fuerza y luz, para levantarnos bien alto. No es a la situación dolorosa a la que tenemos que mirar solamente, es al Señor al que tenemos que mirar. Por eso pónganse de pie, levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Son palabras pronunciadas, por cierto, en vísperas de la pasión de Jesús, cuando la crisis abatirá a los discípulos. Pero esta crisis no es solamente el anuncio de un Jesús que va a morir, también anuncia una resurrección. La crisis trae consigo una buena noticia: Jesús resucitará. Por lo tanto, la liberación está cerca, al alcance de la mano, es posible. Precisamente cuando todo parece desmantelarse, es cuando nos damos cuenta que la historia está realmente en las manos de Dios. Y ya no es una historia que va hacia un fin, sino hacia un encuentro. El pueblo de Israel ya conocía antecedentes, no era la primera vez que había problemas en Israel. Varias veces había pasado por crisis y tremendas. Por ejemplo, una de las más emblemáticas, en los tiempos del exilio en Babilonia. La catástrofe de la ciudad santa, la deportación, parecían ser la última palabra sobre la comunidad creyente israelita, sobre la comunidad de Judá. Parecía el final de la historia del pueblo de Dios. Y sin embargo, la última palabra fue la de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y no se trataba de una ilusión. Más allá de la catástrofe y de la potencia de un terrible invasor, al pueblo se le dio un futuro. Por eso yo quiero dejarles hoy esta pregunta: ¿cómo nos situamos nosotros frente a la historia? Es verdad que miramos más con miedo que con esperanza muchas veces, Tenemos miedo de que lo que viene no mejore, y entonces nos cuesta levantar la cabeza agachada. Pero el Evangelio invita a no quedarse con una lectura de simple crónica de las cosas que pasan, sino interpretar a fondo y aprender, a elaborar lo que la Biblia llama una lectura sapiencial. O sea, saber que hay un Dios que continuamente viene a nuestro encuentro antes de que nosotros nos pongamos en camino hacia Él. Y viene a nuestro encuentro también en los días en que parece que todo se viene abajo, cuando los referentes parecen acabarse. Decía el poeta francés Charles Péguy: los eventos, dice el Señor, soy yo. Y permítame citar al querido Papa Emérito Benedicto XVI. Él dice: cada uno de los eventos de nuestras jornadas son signos que Dios nos dirige, signos de la atención que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y claro, el hecho de que la liberación sea posible no significa que ocurra mágicamente. Y por eso resuena la invitación a la vigilancia, al estar atentos. Es la invitación para tener los ojos abiertos, para escrutar los signos de los tiempos y no dejarnos tomar por sorpresa. Es la invitación para quitarnos de encima tanta quejadera, tanta lamentación, tanto pesimismo. Cuando lo que logramos es hacer más pesado nuestro corazón, más lento nuestro caminar y ofuscar nuestra lucidez. Hoy Jesús nos invita a liberarnos de lo que nos hace perder el contacto con la realidad. Es en este sentido, es verdad, que mi presente está perennemente bajo juicio, si no quiero perder la capacidad de ponderar los acontecimientos de mi existencia. Y es un discernimiento que hay que hacer continuamente para poder avanzar en la historia y abrir un camino.
Cuando vean que ocurran estas cosas, dice Jesús, pónganse de pie y levanten la cabeza, porque ya se acerca su liberación. Les dejo esta palabra de Jesús que hoy viene a sacudirnos. Estar en vela, vigilantes, atentos, es la invitación para estar en silencio y poder captar una presencia amorosa que viene a mi encuentro. Querido hermano, no estés con la cabeza agachada y triste. Ponte en pie, levanta la cabeza, que se acerca tu liberación. Mis queridos amigos, que tengan todos un bonito jueves, un jueves sacerdotal y eucarístico, de rodillas todos con amor a los pies de la Eucaristía. Y nos despedimos con esta canción que la comunidad en Gadí ha querido componer para el padre Rafael García Herreros, en este día tan especial del aniversario del querido padre Rafael García Herreros. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fue un amigo que marcó toda mi vida, pues vivió por el hombre, por la fe. Defendió la verdad siempre con hechos, pues a muchos nos dejó trabajo y techo. Incansable en su amor por el verbo de Dios, invitaba a seguirle solo a Él, a imitar y transformarse en Jesucristo, sumergirse en su amado infinito. Rafael, querido Padre Rafael, siempre me enseñaste a ver la luz. Día a día, momento a momento, querías proclamar siempre a Jesús. Rafael, querido Padre Rafael, sacerdote, consejero y buen pastor, tu palabra resuena entre nosotros y anuncia el mensaje del Señor. La 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 la. Exigía cada día un progreso en lo humano, en la ciencia y en la fe. De su mano recibimos fundamentos de oración, de iglesia y evangelio. Fue un profeta que le habló a todas las clases, señalando la injusticia y la maldad. Él soñaba con ciudades de cristianos, que hoy debemos realizar lo que él soñó. Rafael,
a ver la luz. Día a día, momento